Para el delta hizo f de c delta x menos f de c sobre ¿Cómo? Delta de x. En el otro curso no vemos más. ¿Por qué sacamos eso? Más C menos C. tenemos un nivel de distinto. ¿Por qué? No, esta sería mi delta de Puede ser. Pasa que cuando hicimos, por ejemplo, delta y sobre delta x, no era x o delta x. Bueno, yo delta x. Sí, mira, ahí está. ¿Qué creo que es? Poquita etiqueta, profesor, pero es buena esa. Bueno, buenas noches. ¿Cómo termina? Límite, habíamos visto continuidad. ¿Clase pasada? Llegamos hasta álgebra de funciones continuas. Bien. Eso sería el final de límites. Con continuidad termina límites. Necesitamos ver algunos conceptos previos. Estos conceptos van a volver a aparecer. No da una confusión, pero para ver unos teoremas que van a aparecer ahora, que son 3 teoremas, tenemos que tener una idea de lo que vamos, porque los teoremas hablan de máximo y mínimo. Entonces vamos a aclarar algunos conceptos que es máximo absoluto y máximo relativo. Máximo absoluto, máximo relativo. También vamos a ver mínimo absoluto
mínimo relativo. Ese relativo también puede ser visto como máximo y mínimo local. Fíjense que absoluto, así como absoluto, como que es de todo, y el otro es relativo, o sea, depende de algo. Vamos a ver referencia entonces. Máximo y mínimo absoluto, máximo y mínimo relativo o local. Como dice la palabra, tenemos que buscar una forma de definir esto y se define de la siguiente manera. Si nosotros tenemos un número C1 cualquiera, donde este valor C1 es un número que pertenece al dominio de una función. Este pertenece al dominio de la función. Vamos. Y llamamos F de C de 1. ¿Quién sería? Si C de 1 pertenece al dominio de la función, F de C de 1, ¿quién sería? La imagen. Eso tienen que tener claro. ¿Quién es C de 1? Lo podemos llamar como ustedes quieran. Se puede llamar C de 1, X0, A, que son los valores más o menos que siempre se ocupan. Pero lo interesante acá es que sepan interpretar. C de 1 pertenece al dominio de la función y F de C de 1 es la imagen. Cuando hablamos de un máximo absoluto, estamos hablando de ese valor máximo. Este es un valor máximo, un valor que está dado en el eje Y, un número. F de C de 1 es máximo absoluto de la función. En A, sí, solo sí, F de X es menor que F de C de 1. Fíjense, F de C de 1 es máximo absoluto. ¿De quién? De la función F de X. En A. ¿Qué significa A en este caso? ¿Qué cambió el PowerPoint, o sea, la presentación, con respecto a lo que yo escribí acá? ¿Qué le parece? ¿Por qué es distinto? ¿Por qué aparece una A acá? Yo lo que escribí acá. Porque acá aparece F de C1, F de X, normalmente esta es la función general. ¿Por qué dice A acá? Ah, sería un subconjunto local, ¿eh? Exactamente, es el dominio, está hablando del dominio de la función. Puede ser cualquier cosa, puede ser un subconjunto, pero es el dominio de la función. ¿Está? Normalmente, en vez de escribir dominio de la función, como yo escribí acá, se escribe A. ¿Por qué? Dando a entender que ese A puede ser una parte de esa recta real. No sabe cuál. Es una parte ahí, o sea, un conjunto. Me está diciendo quién es. ¿Está bien? Forma general. Tan general que ni siquiera le llama dominio. Le dice A. ¿Está bien? Vamos a tener que ir entendiendo porque ahora van a aparecer muchas definiciones, así como apareció con límite. Bueno, ahora van a aparecer más. O sea que F de C de 1 es la imagen de un valor C de 1 de una función. Este F de C de 1 es un máximo absoluto, sí, solo sí. F de X es menor o igual que F de C de 1. Para cualquier X que pertenece al dominio de la función. O sea, no hay ni un X que yo pueda darle acá en el dominio de la función, o sea, el valor de A, no hay ni un X que la imagen supere a F de C de 1. ¿Estamos? ¿Cuál es el caso fácil de un valor máximo absoluto? Usted está tan seguro que es absoluto. ¿Qué conoce? ¿Qué función? El vértice de una parábola, por ejemplo. Una parábola que va con las ramas hacia abajo, ¿cierto? O sea, realmente esto puede ser un ejemplo, una función cuadrática, que el vértice está cumpliendo con esta definición. Es entonces F de C de 1 el máximo absoluto.
porque no hay ni un otro valor de X que me dé una imagen mayor. ¿Estamos? No hay duda de eso. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces se define como máximo absoluto al valor en I. Está dado por un C de 1 que pertenece al dominio de la función. Bien. Bueno, hay un ejemplo. Sí. Y tendríamos un máximo. No hay ni un valor que supere a ese valor. Así es. Pero puede haber muchos. ¿Cierto, no? Porque acá dice que no supere nada más. Mientras no supera, es un máximo absoluto. El conjunto A puede ser dominio de la función o puede ser subconjunto del dominio de la función. Era lo que aclarábamos con la letra A. Bien. En el caso de un mínimo absoluto, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a cambiar de esta situación? En el caso del mínimo absoluto, vamos a suponer que C2 es un mínimo absoluto de la función si la función es mayor o igual que FC2 para todo X que pertenece al dominio de la función. Es el caso de la misma parábola, pero con la rama hacia arriba. ¿Está bien? ¿Se entendió lo que es máximo absoluto? Es absoluto. No hay nadie que pueda estar, ni una imagen de la función puede estar por encima de este PC1, ni por debajo de este PC2. ¿Está claro? Mínimo y máximo absoluto. Esto sería un mínimo absoluto. Lo que yo estoy observando acá es que hay dos ramas que van hacia arriba y nuestro FC2, este sería el valor, el número, y acá estaría ubicado FC2. FC2 es un mínimo absoluto. ¿Alguna pregunta? Por ahí no tiene que haber duda acá, porque después empieza con esto se ahonda muchísimo más. Ahora solamente necesitamos un concepto para poder seguir avanzando. Y luego aparece máximo y mínimo relativo. Eso lo vamos a conocer como relativo, pero se llama local también. Como dice su nombre, solamente se va a estudiar estos casos de máximo relativo local en una parte nomás, localmente, en un lugar nada más. Y ese lugar va a estar definido por un entorno. ¿Está claro? O sea, lo que nosotros vamos a hacer es investigar qué ocurre en un entorno hace una hora. No en todo el dominio de la función. O sea, quiere decir, lo que voy a investigar es qué ocurre en un entorno C1. O sea que claramente, también es un máximo relativo, ¿sí o no? Porque localmente, fíjense ustedes que si yo tomo localmente, estamos en estas imágenes, y todos los valores en esta parte son menores que FC de 1. No me interesa qué ocurre a los costados, solamente localmente, en un entorno, a ese punto C de 1, ¿está bien? Por lo tanto, fíjense que el máximo local coincide con el máximo relativo. ¿Está? Ahora, no todos los máximos relativos son máximos absolutos. ¿Por qué? Por ejemplo, si tomamos localmente este punto que está acá, se puede ver, vamos a suponer que llamamos A este valor. Acá tenemos un f de A. En f de A existe un máximo relativo o local. ¿Por qué? Porque si tomo un entorno A, en ese entorno la función está por debajo de f de A. ¿Está? Todas las imágenes, cualquier imagen que tomen, va a estar por debajo de f de A. Todas las imágenes.
en ese entorno. Fuera del entorno, no sé, ni me interesa porque estoy averiguando el relativo. ¿Está bien? Fíjense que este punto entonces sería un máximo relativo y este punto, ¿qué sería? Según la gráfica, un máximo absoluto. ¿Está? Aparte de ser relativo, también es absoluto. ¿Ve? ¿Está claro? Local. Local y absoluto. Y este no, este es local, no puede ser absoluto, porque cuando miro el absoluto tengo que mirar todo. Cuando miro todo me doy cuenta que hay otro que está por encima. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo se puede definir? Máximo o mínimo relativo, porque lo vamos a definir teniendo en cuenta un entorno. Entonces, f de C1, que es un valor de x cualquiera, el dominio de la función, es máximo relativo si solo si existe un entorno a C1 que está incluido en el dominio de la función, tal que para todo x que pertenece a ese entorno, entonces f de x es menor o igual a f de C1. Podemos llamarlo con otra letra para no confundir que no es el mismo C de 1 anterior. ¿Hay alguna duda? O sea, acá necesitamos meter el entorno. Sí. Lo que pasa es que vos sos la que vas a dar ese dominio. Ah, vos tenés un dominio de la función, vos tenés una función y vos estás tomando un subconjunto. O sea que es un intervalo de ese. Tranquilamente puede ser intervalo desde 0, todo valor positivo. O sea que lo que importa es el máximo en ese subconjunto que vos estás tomando. Es para que sepas que puede existir esa posibilidad. Nosotros que hacemos la práctica, no se toma subconjunto. Vamos todo el dominio de la función y nos fijamos qué ocurre. Nada más. El problema que tenemos en los ejercicios prácticos por ahí son las funciones por tramos. Y las funciones por tramos, cada tramo tiene su característica, digamos, por más que sea una sola función. Pero la función es completa. Hay que fijarte qué es lo que te está diciendo. Si en un principio te dice que vos tomes, que vos elijas tu conjunto, o te está diciendo, no te dice nada, se toma dominio de la función todos los reales. Siempre. Y ahí observas qué ocurre con la función. Si tiene asíntota, tendría que sacar algún valor. Sería un subconjunto. Para sacar un valor, está sacando un subconjunto. ¿Alguna pregunta? Bueno, de la misma forma definimos el mínimo local, ¿no es cierto? Vamos a ver unos teoremas que son necesarios para seguir avanzando. Y justamente en estos teoremas aparece el problema que habla de máximo y mínimo, por eso necesitamos tener una idea. Después lo vamos a ver de nuevo. El primer teorema es el teorema de Bolzano, que son los teoremas que vamos a ver, van a ver que son, parece, bueno, pero sí, ya sé, ya que pasa eso, bueno, pero son teoremas. Alguien lo postuló, digamos, y todos tienen demostración. Pero básicamente, a ver qué dice. A ver si lo pueden interpretar, qué será que está diciendo, si es ser cierto, es cierto, ¿no? Pues no hay forma de, ya tiene una demostración. No, una barrita que quedó ahí pegada. Esto no va. Es FA. ¿Alguien puede interpretar qué pasó ahí? ¿Qué es lo que está diciendo el teorema? Es tan evidente que por ahí parece, hasta cuando se dan cuenta de lo que dice, es una tontería, digamos. que si de aire en el tercero significa que en algún momento la función pasa por dentro.
¿Y por qué será? ¿Y por qué será eso? Si por lo que hiciste, casi que leíste nomás lo que dice acá, pero esto está diciendo algo. ¿Qué está Profe, diciendo? Sí, que uno de los valores de la imagen es negativo. Y el otro tiene que ser positivo. Claro, entonces no queda otra. Si uno es positivo y el otro es negativo. Ahora, cuidado, hay una salvedad acá. ¿Cuál es la salvedad? Importantísima, que hasta ahora todo lo que levantó la mano nadie dijo. Tiene que ser continua, porque si la función es discontinua, puede haber un número positivo y un número negativo, como la función parte entera, por ejemplo, la función signo, que tiene una parte positiva, una parte negativa y nunca cero. Puede ser, tomemos una parte y una positiva y otra negativa. ¿Es así o no? Claro. O sea que puede... O sea, este sería el valor de A, sería el valor de B, y este es un punto C, que sigue para A, tenemos este de A, tenemos este de B. ¿Está claro entonces el teorema de Bolzano? Que esto va a ocurrir si la función es continua. Si la función es continua, no puedo decir lo mismo. ¿Estamos? Fíjense que en este caso, otra vez estamos tomando un subconjunto. Y en ese subconjunto estamos hablando. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Este es el teorema de Bolzano. Vamos a pasar ahora al teorema del valor intermedio. ¿Qué ocurre en este ejercicio? Otra vez, y vuelvo a repetir, son muy... Una vez que miramos decimos, y sí, más vale, sería así, no hay forma. Bueno, pero no se nos ocurrió a nosotros, ya se le ocurrió a otro. Valor intermedio. Este es otro teorema. Más simple todavía parecería. En este caso, la función es continua. Tenemos un intervalo cerrado a ver y tenemos dos imágenes. F de A y F de B, de esos dos valores. Y esto es menor que un número K. Entonces dice que si ocurre esta situación, sí o sí va a haber un punto intermedio entre los dos valores, que se va a llamar F de C. Sí o sí tiene que haber un punto intermedio. Si estas imágenes se cumple esta situación que está acá, sí o sí va a haber un punto intermedio que me dé esta imagen. O sea, vamos a tener otra vez este valor A, un valor B y un valor C. En este caso, no me interesa los valores. Lo único que me interesa es que F de B sea mayor que F de A. Dice que si eso ocurre y la función es continua, no importa cómo haga la función, traten de hacerla para arriba o para abajo, la función debe ser continua. Por eso vimos continuidad previamente. O sea, sí o sí yo tengo que llegar de este punto hasta este punto, la función debe ser continua. Sea como sea, ocurra, ustedes pueden decir que la función es así. Lo mismo, va a haber algún valor con seguridad C que va a tener una imagen F de C coincidente con K. En el caso de que sea esta la función que está acá. Así, bueno, pero va para arriba. Bueno, pero hay un valor intermedio. No hay forma de que no haya un valor intermedio. ¿Está claro? ¿Se entiende la idea? O sea, intenten buscar una función que no cumpla, traten de buscar, no van a encontrar. Siempre va a haber un valor intermedio. Y van a decir, bueno, pero los valores que están por acá no están mayores que B. ¿Sí? Pero le pregunto, ¿hay un valor intermedio? Sí. Eso es lo que está diciendo, que va a haber un valor intermedio siempre. Estamos más allá de que existan valores superiores también. Se interpreta la gráfica que dice por arriba así,
Bien, esto se llama teorema de valor intermedio. ¿Y la imagen está tapando algo más de la definición o no? ¿Cómo? Si la imagen está tapando algo más de la definición, no. Claro, porque dice que está el valor intermedio. Existe un C, está que F de C igual a K. ¿Cómo? No va a ser mayor que F. Es que puede haber valores, pero que va a haber un valor intermedio. Claro, eso me refiero. Si vos tenés el valor A, el valor B, si vos tenés A, bueno, vamos a poner, bueno, vamos a tomar por acá, ¿ves? Y si voy a hacer una función continua ahora, está la trampa, o sea, si voy a hacer una I continua, van a encontrarse eso. Y decir, bueno, hago así, y este valor que está acá es mayor que F de B. Este valor que está acá es mayor que F de B, no está cumpliendo F. Bueno, pero no está hablando de ese valor, lo que se está hablando es que existe un C, no es que todos los valores que están intermedios van a cumplir con él. Son todos los valores. Existe uno con seguridad que va a estar cayendo dentro de estos dos. Sí o sí. Claro, sí, claro. Claro, que va, no hay forma. Por eso digo, buscar la forma, y por más que le busque, no va. Siempre va a encontrar un valor que cumpla. De la misma forma el otro, que tiene un positivo y negativo. Por más que intente moverlo, sí o sí va a pasar por el eje X. Vamos a avanzar. Último, antes de pasar a derivadas, es el teorema de Huertas. Huertas tiene dos teoremas. Los tres teoremas se ocupan más adelante. El primer teorema dice que si una función es continua, entonces está acotada. Y sí, medio evidente, digamos, si la función es continua, en un intervalo, cualquier intervalo que ustedes tomen, sí o sí, va a estar acotada. ¿Está? Va a tener cota inferior y va a tener cota superior. ¿Está claro, no? O sea, por ejemplo, está hablando de la función, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, esta función es continua. Y ustedes tienen que mirar acá en este eje si está acotada. Acá. ¿Cómo pueden hacer para que no esté acotada? En este eje. Porque la función está acotada. F de X, Y está acotado. ¿Cómo pueden hacer para que no esté acotado? Si pega un salto, ya no es continuo. Si pegó un salto, no es continuo. Y si pega un salto, también puede ser acotado. ¿Cuándo no era acotada? ¿Se acuerdan o no? Cuando se va al infinito. Claro. Pero si se va al infinito, no es una función continua. ¿Está? ¿Por qué? Porque para que se vaya al infinito, ¿qué tiene que pasar? Y bueno, acá tiene que haber una asíntota. La función que se puede hacer así. Pero entonces no tiene cota inferior. Porque se va al infinito. Y si le corro un poquito más allá, ya corto la curva. Y listo, le cortó la curva, va al cota inferior. ¿Está claro? Sí o sí. Y si corro más allá, y bueno, la asíntota quedó dentro del intervalo. O sea, el problema acá son las asíntotas. Claro. Este puede ir para abajo, puede ir para arriba. Se va para abajo, ¿se dan cuenta, no? O sea, esta función, vamos a suponer que pinta acá, ahí, porque ve, y todos estos valores, y bueno, pero se fue al infinito, o sea, no, y el valor de A, ¿dónde encuentro A? Se va al infinito, no tengo costas allá abajo. Entonces digo, bueno, ¿cómo puedo hacer trampa acá? Corro esto un poquitito. En vez de tomar una asíntota A, lo tomo un poquito más acá. Bueno, pues si ustedes toman un milímetro, una millonésima a la derecha de la asíntota, van a encontrar la función en algún momento. ¿Está? Y donde encuentren la función allá en menos de 10 millones, bueno, este sería mi verdad. Y por lo tanto va a tener cota inferior. ¿Estamos? Sí o sí. O sea, el peor de los casos sería la asíntota. Pero la asíntota no estaría cumpliendo con esto. O sea que es para función continua.
Bolzano para función continua, intermedio para función continua, Weierstrass para funciones continuas. Son teoremas para funciones continuas. Bolzano, valor intermedio. En este caso, que si la función es una función continua, ¿tá? F de X está acotada en ese intervalo AB. Y el último que aparece es que dice lo siguiente. Si la función es continua, entonces la función sí o sí en el intervalo alcanza un máximo y mínimo absoluto. Sí o sí. ¿Está? A ver, vamos al ejemplo este que dice acá de una función que es asíntota. Pero tomamos a la izquierda, a la derecha de la asíntota acá. ¿Se entiende el ejemplo? Por ahí es muy complicado, muy rebuscado el ejemplo. Pero si es muy fácil, vamos a uno fácil. Usted tiene A, B, y es una y de cualquier forma. De A hasta B. ¿Cuál es el máximo absoluto ahí? B, el mínimo absoluto. En otro caso, vamos a poner A, B, continua. ¿Dónde está el máximo absoluto? En un valor intermedio. Pero tiene un máximo absoluto. ¿Y el mínimo? El mínimo absoluto sería A. Entonces decimos, bueno, pero ¿y si este lo llevo más arriba? ¿No puede ser que en algún momento deje de tener máximo absoluto? ¿Esa sería máximo local? Este es un mínimo local. Mínimo local, este es mínimo absoluto. Profe, ¿y qué pasa si una función constante? Y corresponde, máximo y mínimo coinciden en ese caso. Va a aparecer más adelante unos teoremas. Cuando lleguemos a bueno, un poquito antes de Cochín. Va a aparecer esto de este teorema. ¿Es el máximo absoluto? ¿O es el máximo relativo? El máximo absoluto es relativo también. Eso es lo que hablamos recién. Porque este máximo en C es absoluto porque ni una parte de la función está por encima. ¿Sí o no? Por eso es absoluto. Ahora, si tomamos un entorno a C, ocurre lo mismo. Y según la definición, cualquier entorno que vos encuentres un máximo se llama relativo. O sea que este punto f de C es absoluto, pero también es relativo. Este que está acá es absoluto, mínimo, pero también es relativo. ¿Sí o no? Sí. Y este f de B acá, que es f de B, que es el máximo o mínimo, no hay nada. ¿Qué le parece? Mínimo relativo. ¿Por qué mínimo relativo o local? ¿Por qué? Porque el absoluto general Porque yo, es el dominio. exactamente, porque van a encontrar valores menores ahí. Este valor que está acá, f de A, es menor que f de B, por lo tanto no es mínimo. Absoluto. Pero ahora, si yo tomo un entorno a B, Ahí sí va a ser. yo ya lo miro este que está acá, lo miro. ¿Qué miro? Miro qué ocurre a un entorno, o sea que miro este valor y este valor. Esos tres valores que están ahí. Y los tres valores están por encima, o sea que es un mínimo relativo nada más. ¿Está bien o no? O sea que f de B es un mínimo relativo. F de A es un mínimo absoluto. ¿Verdad? Y en el caso de Weierstrass, por más que le busque la vuelta, en este caso sería... Profe, ¿Sí? en el caso de A sería mínimo absoluto o relativo también si se toma un entorno. Sí. Así es. Porque cumple con las dos definiciones. Y en el caso de esta función, donde A está un poquito a la derecha de la asíntota, lo va a encontrar en algún momento. O sea que va a ser el mínimo absoluto, va a estar por allá abajo, y el máximo absoluto va a estar por ahí. ¿Ya? O sea, esto es para llegar a un extremo, digamos, de alguna función rara. ¿Se puede tomar de extremo para considerar el mínimo máximo significativo? Sí, pero va a tener muchos casos. Nosotros vamos a ver muchos casos, porque va a haber, por ejemplo,
Vamos a suponer el intervalo AB. A por acá. O sea, va a haber muchas posibilidades. Por ejemplo, este es un mínimo relativo, acá hay otro mínimo relativo, o sea, por acá hay otro mínimo relativo. Mucho más que nada porque la definición dice que el entorno tiene que estar completamente incluido en la economía. Sí, pero en este caso tenemos un intervalo, ¿verdad? Así que en el intervalo vamos a tener, nos hemos obligado a tener solamente el entorno del intervalo. ¿Está bien? Acá tenemos máximo, acá tenemos máximo, acá tenemos máximo. Este va a ser absoluto y este es el mínimo. Es el mínimo absoluto. Absoluto. Porque no hay nadie por debajo. Nadie. Continuas. Para funciones continuas. No necesariamente. En este caso sí. Pero vos puede ser una función completa, vos tomás una parte de la función. Claro. Pero sí, ¿saben? En todos los casos, en los 4 casos, se tomó un intervalo, como ejemplo. ¿Alguna pregunta? Bueno, estos serían los 3 teoremas previos a derivadas. Vamos a alargar con derivadas. Profe, antes de que arranque con derivadas, un compañero quiere saber si puede mostrar de nuevo los parciales de una pregunta. Sí, déjame ver si puedo, porque la idea era presentar este viernes, otra vez venir con los parciales, pero viernes ya es mañana. Pasado mañana. Bueno, déjenme aguantar un poquito por otro profesor del práctico también que le venía a mostrar, así que capaz que nos juntamos y venimos porque no son muchos los que quieren venir a mirar y armar todo nuestro cronograma para que después no venga nadie medio complicado. Vamos a tratar de hacer este viernes, cosa de terminar. Sea este viernes o sea el otro viernes, o el otro jueves posiblemente, voy a poner un anuncio ahí por mensajería interna, ¿está bien? ¿Quiénes son los grupos que van a venir a mirar? Práctico y teoría. Vamos a escribir ahí quiénes son de práctico y quiénes de teoría. ¿Está bien? Porque nos vamos a contar con otros profes también para venir y mostrar todo lo que hay muchos que faltaron ese día. ¿Está bien? O va a ser el viernes. Este viernes a las 4 de la tarde posiblemente, es el horario que yo tengo. Pero si el otro profesor no puede venir, bueno, voy a buscar otro de la semana que viene. ¿Ustedes creo que tienen el miércoles un parcial? ¿O no? El martes. ¿El martes tiene parcial? Sí. Bueno, voy a anotarse el miércoles, entonces, o casi seguro va a ser jueves. O este viernes o jueves que viene. Vamos a tratar, ¿sí? Eso de... Ah, no, es de Easy. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es tratar de... vamos a ver derivadas. Derivadas es todo lo que... O sea, todo lo que representa un cambio puede estar modelado por derivadas. Todo. O sea, por ejemplo, hay un cambio de temperatura. En la pared está haciendo aislante y hay un cambio de temperatura entre los dos lados. Puede estar modelado la forma de calcular la aislación de la pared o el techo, lo que sea, por medio de derivadas. También se puede dar cualquier cambio, electromagnético, electrónico, velocidad. Cualquier cambio que haya en cualquier problema que tengamos puede ser modelado por derivadas. En el inicio, cuando empezamos ahora con derivadas, lo que se trata de ver en una primera parte es cómo llegamos a una recta tangente, a encontrar una recta tangente a una función en cualquier punto de la función. Porque para poder encarar, digamos, para llegar a derivadas próximamente, ya inmediatamente. La tangente, ustedes saben, en el caso de una circunferencia,
es aquella que toca la circunferencia en un solo punto, ¿sí o no? Y está justamente perpendicular al radio de la circunferencia. Pero eso es fácil porque es una circunferencia, pero en el caso de que tengamos otra curva, cualquiera sea la curva, yo quisiera encontrar a tangente por acá, a este punto de la curva. Es cierto, va a ser tangente esto, pero va a estar cortando por acá también en la curva. O sea, no es que toca en un solo punto, puede tocar en otro. ¿Tá? Así que como definición de esa, queda un poquito, empiezan a entrar dudas, digamos, ¿cómo puede ser? Me dijiste que solamente toca en un punto, sin embargo, está tocando en otro. Si, no deja de ser tangente. Esto no deja de ser tangente. Entonces, lo que se hace es, se va estudiando esa tangencia al punto sobre una función y se llega a la definición más profunda, digamos, que es a derivadas. Basada en ¿quién? En la pendiente de esa recta tangente. Para eso vamos a empezar, vamos a tener una curva, vamos a suponer una curva cualquiera de x. Esta función, van a ver ustedes que van a ir cambiando las letras, así que tengan cuidado porque van a ir cambiando las letras y van a ir cambiando las definiciones, van a tener distintas. Y tenemos dos puntos, vamos a suponer un punto P de coordenadas x0 y 0 y un punto Q genérico de coordenadas xy. ¿Quiénes serían puntos x0 y 0? Esto sería x0 y esto y 0. ¿Que coincidiría con quién? Con un f de x0. Es lo mismo, ¿sí o no? Ya se lo puede escribir de esta forma, como se lo puede escribir de esa forma. Eso ya lo venimos viendo. ¿Y cuál es la idea? Lo que vamos a hacer es trazar una recta secante que pase, tranquilamente la secante es fácil, ¿por qué? Porque toca en dos puntos. En este caso la función corta la curva, la corta. Esa recta secante tiene un ángulo θ. La recta secante es. Y lo que vamos a intentar hacer nosotros es observar cómo hacemos para llegar de esta recta secante a esta recta tangente, ahora en P. Una recta tangente en P. Pasa por el mismo punto P que cortaba la secante. Para eso lo que vamos a hacer es pensarlo de la siguiente manera. ¿Cómo hacemos para llegar de la recta secante a la recta tangente? Lo que hacemos es, tendemos el valor Q a acercarnos al valor P por medio de una idea intuitiva que es el límite. Ya hacemos el límite. Cuando Q tienda a P, lo que ocurriría es que la recta secante tiende a ser la recta tangente. ¿Es así o no? Si yo me acerco, que es ustedes, me acerco lentamente, pero vamos a suponer que estoy por acá con Q. ¿Qué va a ocurrir? La recta secante ahora va a ser una recta que pasa por ahí. Bueno, sería derivada. Por ahora, nada. Por ahora, estamos viendo que es una tangente nada más. No sé quién preguntó. ¿Está? Por ahora nada. Fíjate nomás lo que va a ocurrir. Por ahora estamos viendo qué está ocurriendo. Yo quiero definir la tangente esta que está acá. ¿Está bien? Y lo que digo es, bueno, parto de una recta secante y digo, bueno, yo tengo este punto Q. Y lo que hago es que Q tiendo a P, se acerca a P. ¿Por dónde? Por la curva. Paso de este punto a este punto que está aquí. Si observan, la recta secante S, ahora se transforma en esta recta secante S. O sea que esto sería un Q' y esto un S'. ¿Está bien? Si me acerco más todavía, o sea, vamos a suponer que tengo un Q por acá, borro ahora esto. Me acerco más todavía. Vamos a suponer que ahora Q está acá, este Q ahora se fue acá, un Q2'. ¿Qué va a ocurrir? La recta secante ahora va a ser esa que está ahí. O sea, ¿qué quiere decir? Fíjense como que se está acercando. Cuando Q se acerca a P, la recta secante se está acercando a la recta tangente. ¿Vamos bien hasta ahí o no? Bien.
Pensemos ahora en estas tangentes y secantes trigonométricas, geométricas, que están dibujadas geométricamente. Pensémoslas trigonométricamente. ¿Se acuerdan de trigonometría? Tangente de un ángulo, ¿cómo se sacaba? Cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿sí o no? Bueno, fíjense ustedes que si yo tengo esta recta S, tengo este triangulito que está acá, esto que está acá, ¿quién sería? Theta. La tangente es theta. Tangente trigonométrica. No es lo mismo que esta recta tangente. ¿Sabes? Es la misma palabra, pero no es lo mismo. Esta es la tangente trigonométrica y esta es la tangente geométrica. Vamos a ver hasta ahora, ¿no? Primera confusión. Una es geométrica, la otra es trigonométrica. ¿Cuál es la tangente trigonométrica? Cateto opuesto con el cateto adyacente. ¿Gracias, no? ¿Y cateto opuesto qué sería? Esta distancia que está acá. ¿Y esta distancia que está acá cuál es? Sería esto y 0 y esto y. O sea que esta distancia menos esta distancia, obtendríamos esta distancia que es el cateto opuesto. Entonces aparece tangente theta es i menos i0. ¿Y la adyacente cuál sería? Esto que está acá. O sea que sería, miramos acá, esto sería x0 y esto sería x. Vamos a ver hasta ahí, ¿no? Yo quiero que entiendan una cosa. Esta tangente que está acá, se ve acá que estoy señalando, ¿no? Es geométrica. Geométrica. Se llama tangente geométrica. Y esta tangente que está acá es trigonométrica, no son la misma. Una es la recta y la otra es la pendiente. ¿Estamos? ¿Ustedes se acuerdan cuando hacían la recta I igual MX más B? También escribían AX más B. Que la asíntota, ¿cómo escribían? PX más B. ¿Se acuerdan? En todos los casos, ¿quién era el coeficiente que estaba acá adelante? La pendiente. Esto que está acá es la pendiente. ¿Y la pendiente cómo se puede escribir? ¿Quién es la pendiente? La pendiente, lo habrán visto en álgebra, era, ¿lo vieron los convectores? U sub i sobre U sub x, ¿no lo vieron así? ¿No? Más o menos, le confunde más todavía. U sub i, que es la componente que está enfrente, sobre U sub x, que es la componente que está horizontal, ¿está claro? O sea, cateto opuesto, el cateto adyacente. Lo mismo, ¿está bien? Es la misma fórmula que está acá. O sea, que esta pendiente que está acá era U sub i sobre U sub x. Esa es una forma. ¿Pero qué es U sub i sobre U sub x? Un sub i sobre U sub x, cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿no? ¿Y quién es cateto opuesto sobre el cateto adyacente? La tangente de un ángulo. ¿Está claro, no? O sea que si ustedes tienen cualquier recta, vamos a ver, la pendiente de esta recta estaba dado por el ángulo ese con respecto al eje X. ¿Sí o no? Son muchos conceptos por ahí que están hablando de una sola idea. Esta recta que está acá, ¿qué pendiente tiene? Esta recta que está acá, ¿qué pendiente tiene? Bueno, no una pendiente de sobre delta X. Un sub i sobre delta X, no sé qué número, pero un número positivo, ¿sí o no? Tiene una pendiente así, positivo, ¿sí o no? O sea que la pendiente es un número. Vamos a ver, Mateo. O sea que, y de ahí definieron, y si la recta era así, ¿qué pasaba? Bueno, la pendiente era negativa. ¿Están de acuerdo, no? Y si era así, la pendiente era positiva. Pero para llegar a esta idea de pendiente, tenía que haber pasado por esto que está acá anteriormente, saber que la pendiente estaba dado por, habrán hecho una recta
Habrán hecho un ejercicio de una recta en álgebra, me imagino, que por ejemplo tenían 2/3 de X. ¿Cómo era eso? En uno, ¿cómo se trazaba la pendiente? ¿Sabes? Esto es Y, esto es X. ¿Es así o no? Para arriba tiene la hoja de diferencial. Acá. 3 para arriba. 3 para X, 2 para Y, los dos positivos. Y, o sea, pasábamos la recta por ahí. ¿O no? ¿Está todo de acuerdo? ¿Sí? O sea que esta recta, ¿cuál es su pendiente? Esta es la pendiente. ¿De quién? Esta recta. ¿Está claro? Entonces, esta recta que está acá, puede tener pendiente o no. Puede tener una pendiente. ¿Está basado en quién? En este ángulo. Y esta recta que está acá, puede tener pendiente o no. ¿Y cuál va a ser la pendiente? La tangente de este ángulo. ¿Está claro? No está involucrada. T se llama. Pero es una recta. ¿Está claro? Nada más que la recta tiene un nombre particular. Se llama tangente. Al punto. La función. ¿Está entendido o no? ¿Se entiende la diferencia? Yo creo que ahí está el primer problema que tenemos. Confundimos la palabra tangente con esta palabra tangente. Las dos dicen tangente, pero una es pendiente y la otra es la recta. La recta. O sea, una es la pendiente y la otra la recta. Propiamente, la gráfica, geométrica. Voy a repetir 10 veces esto hasta que seguro que no hay dudas. A la raya, digamos, que está pasando. Al gráfico. Exactamente. O sea, la que estoy viendo, que está siendo tangente en un punto. Mientras que la otra es un número. ¿Estamos? Que en este caso va a ser positiva. Pero si hubiese hecho otra gráfica al revés, podría haber sido negativa, ¿sí o no? No sé cuál es, porque acá dice alfa, theta, no me dice quién es. Vamos a ver hasta ahí. Alguien quiere hacer una pregunta hasta acá. Entonces, se había definido previamente la pendiente basada en esta fórmula que está acá. Pero esta fórmula está basada en el gráfico. Sin el gráfico no tiene sentido la fórmula. Bien. Si seguimos avanzando y decimos, bueno, ahora, ¿cómo lo puedo ver? Sigue siendo la misma gráfica. La misma gráfica. No cambió la gráfica. Se me movió un poquito porque necesité otra pantalla. Y habíamos dicho que el límite, cuando Q tiende a P, la secante va a transformarse en la tangente. Pero de la misma forma puedo pensar que este θ, fíjense que si yo voy acercándome, se va a tender a ser alfa. ¿Sí o no? De la misma forma puedo escribir que el límite, cuando Q tiende a P, alfa, θ, va a ser alfa en algún momento. ¿Estamos? Y de la misma forma, pues esto lo creemos, sí es cierto, porque se está acercando. Puede ocurrir también que el límite cuando Q tiende a P, la tangente de θ, quedaría la tangente de alfa. ¿Qué es interesante acá? Que estamos transformando, estamos llegando a ver que yo puedo saber la pendiente de esto conociendo todos juntos y por medio del límite puedo saber la pendiente de esto también. ¿Por qué? Porque esto que está acá yo lo puedo encontrar sabiendo todos juntos, la tangente de θ. ¿Sí o no? ¿Puedo saber la tangente de θ sabiendo Q y P? Sí. ¿Por qué? Yo voy a trazar un triangulito acá. Esto es θ. O sea que puedo saber la pendiente de esta recta secante. ¿Cuál es la pendiente de la recta secante? La tangente de θ. ¿Cuál es la tangente de θ? Y Cateto opuesto sobre cateto adyacente.
Así es, opuesto sobre el acento. ¿Está claro? O sea que yo sé cuánto vale la tangente θ, sé cuánto vale la tangente S. Por lo tanto, yo sé cuánto vale esto. O sea que si yo puedo descubrir este límite, puedo tener la pendiente de esta recta que está acá. Que es la que quiero saber qué pasa con esta recta. O sea, quiero saber más de esta recta. Vamos a ver. Seguimos avanzando. Profe, un Sí. segundito, ¿puede volver a la página anterior para sacarle una foto? No, medio que no dice nada. Sigue avanzando con lo mismo, no hay nada. Ahí está, gracias. Ahora lo que vamos a hacer es, ustedes observen que este valor que está acá se llama x0. Esto que está acá se llama y sub 0. Es un punto particular donde yo estoy viendo la tangencia. ¿Qué se puede llamar f de x0? Este punto que está acá se llama q. El número sobre el eje es x. Este es y. ¿Qué puede ser f de x? O sea que q puede ser escrito como x, en vez de escribir ahí, f de x. Este p puede ser x0, f de x. O sea que quiere decir que este q y este p, cuando q, fíjense, se va acercando a p, este valor x, ¿qué va a ocurrir? Se va a atender a quién? A x0. Cuidado. X tiende a x0. ¿Quién tiende a 0? Esta distancia, sí. Se va acercando y va tendiendo a 0, sí es cierto. Esta distancia. Ahí también hay una confusión, tengan cuidado. Porque ahora van a haber dos fórmulas. Una es cuando este valor tiende a x0 y otra es cuando esto se está tendiendo a 0. ¿Es lo mismo? ¿Sí o no? ¿Es lo mismo, no? Pero, ¿qué diferencia hay? La forma de cómo está escrito. Se dan cuenta que prácticamente yo lo puedo escribir como y sub 0, pero también lo puedo escribir como f de x sub 0. Así. Como podemos escribir que q tiende a p, x tiende a x0, y lo que puedo hacer entonces es, tangente de θ, esto que está escrito acá, lo puedo escribir como de esta forma que está acá, porque esto es x tiende a x0, este tiende a x. Es para que vayan viendo que, como de una gráfica, se va llegando a una expresión, donde esta expresión que está acá, ¿quién es? La tangente de θ. O sea que estamos llegando de esta expresión, empezamos con una expresión muy sencilla, q tiende a p, s, esta expresión que está acá. Ahora, claro, estamos generalizando para cualquier x y x sub 0. O sea, esta expresión que está en el esta expresión que está acá, esta expresión que está acá, esta expresión que está acá. Y esta expresión que está acá, ¿quién es? ¿Quién es esta expresión que está acá? El cociente de La tangente de alfa. ¿Y la tangente de alfa quién es? Seno sobre coseno. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Opuesto sobre la tangente. ¿Y quién es la tangente de alfa? ¿Y quién es la tangente de alfa? Pensemos de quién estoy preguntando. ¿Quién es tangente alfa de quién? No. Van a ser los mismos ángulos, profe, alfa y beta. Tangente de alfa de quién es? Es de esta recta que está acá. No de esta recta que está acá. O sea, ¿qué es la tangente de alfa de esta recta T? Que se llama tangente también, es muy para confundir. Pero tiene el mismo nombre. La pendiente. Exactamente. O sea, a ver, miren esto nada más. Pero por ahí, tantos pasos van a decir, pero no hay nada, miren. Díganme si están de acuerdo con esta parte que está acá. Que si Q tiende a P, la secante tiene la tangente. ¿Es cierto o no?
Eso es cierto. Ya pareció cierto, está bien, es cierto, si estuviera acercando por arriba de la curva, Q va a llegar al momento que se va a convertir la secante en la tangente. ¿Estamos? Geométrica. Geométrico. Bien. Este es el, análogamente, los ángulos también va a pasar eso. La secante, la tangente θ y la tangente alfa. ¿Está claro, no? Se hicimos una analogía y dijimos, bueno, si las rectas están siendo, los ángulos también están en la secante. El θ se va a tender a ser alfa. Va a tender, ese tender, límite. Tangente de θ, yo la puedo sacar. ¿Por qué? Porque tangente de θ está dado en un triangulito que está acá. Y tangente de θ es esta fórmula que está acá. Y acá ya no se le entiende más, porque se aparece una F, acá, ¿qué es esto? ¿Esto de dónde venía? Por eso pasamos por el otro paso. Este es y menos y0 y x menos x0. ¿Qué son? Opuestos del docente. ¿Es cierto, no? El opuesto está dado por sus dos imágenes, el docente está dado por sus dos valores de la abscisa. ¿Está claro? O sea, este es y menos y0. O sea, esto que está acá se transformó en esto de acá. Todo esto que está acá, ¿qué es? O sea, este redondel que está acá, es esto que está acá. ¿Sí o no? Y esto que está acá, ¿a qué es igual? Vean lo que dice ahí. La tangente de alfa, ¿qué es de esta recta? La pendiente de quién? De la recta tangente. Para confundir muchísimo. ¿Por qué? Porque la pendiente y la recta tangente, ¿quién es? Es la tangente del ángulo de la recta. Tangente. Va a tener que ocupar la misma palabra. Pues. En vez de tangente de alfa, ¿cómo se puede decir? Pendiente. ¿Estamos? Y esta, una recta. Tangente. ¿En dónde? O sea, este límite que está acá, si yo lo resuelvo, obtengo como resultado ¿qué cosa? La pendiente. ¿Qué es la pendiente? Aparte de ser la pendiente, aparte de ser la tangente, ¿qué es? ¿Esto qué es? F de X, ¿qué es? F de X es una función. Un F de X puede ser porque, por eso mismo se llama XY, es genérico. Es un punto que va moviéndose acá, ¿no? Pero este está acá es un número. Es un número. 5 menos 2, 8. ¿Qué va a ser ese número? La pendiente de esta recta. ¿Está bien o no? O sea, que si ustedes tienen esta función de f de x y x0 es un punto por acá, les pregunto, escuchen lo que estoy diciendo, si x0 es este punto que está ahí, este número, ¿cómo es? Negativo. Así es, va a ser negativo. ¿Por qué? Porque este punto que está acá, solo donde está la función, la recta tangente es así, ¿sí o no? Y la pendiente de esta recta es esto. Es esto. La pendiente de esta recta. Yo ya sé que las pendientes, cuando ustedes tienen esta forma, son negativas. ¿Sí o no? Y si x0 no es este, si es este, justo está pegando con el vértice. 0. Cero porque va a ser horizontal. Porque si está en el vértice, justamente es un mínimo. Y va a ser así, horizontal. 0. O sea, ¿qué quiere decir? Que si x0 de esta fórmula que está acá, x0 ese coincide con el vértice. Coincide. Este número va a ser 0. Y si x0 está de este lado de la parábola, este número, ¿cómo va a ser? Va a ser posible. O sea, si x0, este x0 que está acá, este x0 que está acá, no sé cuánto, 8. Acá 8, 8. ¿Y cómo la pulsó acá? Acá pongo la pulsó. Resuelvo el límite. El número que obtenga va a ser
la pendiente de esta recta que está haciendo tangente en ese punto x0 sobre la función. ¿Se interpreta o no? Para hacer esto era sería derivada de una función, ¿no? Obviamente. Pará. La pendiente m de x0. ¿Por qué m de x0? Porque es de un punto. ¿Se dan cuenta del punto que estamos viendo? De la tangente a la curva. ¿Y qué dice acá? Dice la pendiente de la tangente. Tranquilamente acá dice, entonces la tangente de la tangente. ¿Puede decir así? Sí, puede decir porque son dos tangentes. Vamos a tratar de no decirlo porque si no, tendría que empezar a explicar. Esta es la tangente trigonométrica y esta es la tangente geométrica. ¿Está? Entonces, pero puede aparecer en alguna parte, sí, le puede aparecer. No se preocupen, piensen nomás. La tangente trigonométrica está referido a esta tangente alfa que nosotros la conocemos como M. ¿Está bien? Entonces, la pendiente. ¿Sí se llama esto? ¿No? Sí. Pendiente. ¿De quién? De esta recta azul. Pero en vez de llamarle recta azul, como le damos, tangente a la curva. Porque no es cualquier recta, sino que está haciendo tangente en este punto. En el punto P es M de x0 igual a límite cuando x tiende x0 de fx, exactamente la fórmula que te queda arriba. O sea que hasta ahora tenemos que M de x0 es igual ya terminamos, ¿no? Límite cuando x tiende a 0 fx menos x0 sobre x menos. Y esto se llama, tiene un nombre, que es lo que está insistiendo más, un marido de dobles. No le quería decir que sí, porque me queda ahí. Pero sí, es derivada en el punto x0. Se llama así. Esto, el número que estamos obteniendo, se llama derivada en el punto donde estamos investigando. x0. Esta es lo primero que vemos derivada. Derivada en un punto. Y está dado por el límite ese. Para los que están ansiosos, que lo entiendo perfectamente porque dice, ya quiero llegar a la derivada. Todo esto, resulta que alguien se dio cuenta que estos límites, cada vez que resolvían, como quedaba siempre lo mismo. Quedaba siempre lo mismo. Y se dieron cuenta que en vez de hacer el límite, lo que se hace es aplicar una regla nada más, que se llama regla de derivación. ¿Ustedes la conocen? Más o menos, ¿sí o no? Creo que todos vieron derivada en algún momento, ¿o no? El año pasado, el año pasado, ¿no? O escucharon algún momento x cuadrado, la derivada de 2x, ¿se acuerdan o no? Bueno, ¿qué pasa? Ese x cuadrado, la derivada de 2x, aplicó una regla, no dice el límite. ¿Estamos? Por ahora, la regla esa, no sabemos que existe. Hasta ahora, para encontrar esto, sí o sí tengo que aplicar esto. Ejemplo, si tenemos una función, que es la que está escrito de arriba, en el punto 2, o sea, tenemos una parábola puede ser algo así. Y 2, no sé, vamos a poner 2 hasta acá. Lo que quiere es que encuentre qué cosa. Dada la función, hallar la derivada de la función en el punto 2. Sí, derivada en un punto. Hallar, vamos a ocupar otra palabra. La pendiente, la recta tangente, el 2 sobre la función. ¿Está? Porque no es que la recta tangente está pasando por acá. ¿Por dónde está pasando la tangente? Por acá, está pasando por ahí.
O sea, lo que yo quiero es, de la recta tangente esta que está acá, yo quiero la pendiente. ¿Está acá la talla o no? Ahí no se ve muy bien la imagen, profe, con la cámara. Hay que correrle un poquito más la cámara, ¿no? Bueno, estoy seguro de que así las funciones. Ya le hicieron una computadora. Entonces, si no, claro, ¿verdad? Vamos a ver. Parece que queda la prueba. Entonces, voy a hacer la función y por acá trazo una recta tangente. ¿Saben cuál es la fórmula de la recta tangente esta? ¿Cuál es la forma de la recta tangente? Igual a n una vez, ¿sí o no? Es una recta. Tiene pendiente, tiene ordenado de origen, este corta en algún momento. ¿Está claro? ¿Qué voy a descubrir yo ahora? Este. Pero es complicado, ¿por qué? Porque imagínense ustedes que en cualquier punto quiero encontrar una recta que sea tangente a ese punto sobre la función. ¿Puedo encontrarlo? Sí, porque con esto no puedo encontrar la pendiente. Y me van a decir, ¿cómo encuentro después la recta? Me falta B nada más. Ya tengo un punto. El paso al punto acá, tengo B, ya tengo la recta. ¿Está bien? ¿Cómo tendríamos que resolver el ejercicio? Aplicamos la derivada en un punto. Porque la derivada en un punto es la pendiente de la recta tangente en ese punto sobre la función. Entonces, la derivada, que se lo expresa con f de x con un prima arriba, 1, una rayita, prima, es igual al límite. Cuando x tiende a qué? X tiende a 2. En la función, miren acá, menos 100. ¿Y esto qué es? Reemplazo 2 en la función. Me imagino que ya sacaron todo porque veo que están a full con la calculadora. Ni una carpeta, están con la mochila ya puesta más o menos. Si alguien saca f de x sub 0. Claro, sería la imagen para 2. 3 sobre x menos 2. A ver, ¿no? Dice lo mismo, ¿no? Apliqué esta fórmula que la acabamos de deducir entre todos, al menos todos me dijeron. Así me hacían, así que todos están de acuerdo porque esta fórmula que está acá me va a dar la pendiente. ¿Necesito la pendiente? Necesito la derivada. La derivada me está pidiendo. Como la derivada, yo sé que me da esta fórmula que está acá, la aplico. O sea que esto sería el límite. Cuando x tiende a 2, detiene. De 2x cuadrado menos 3x menos 2 sobre x menos 2. ¿Nadie determinado? 0 sobre 0. 8, 6, 8. 0 sobre 0. ¿Qué tenemos que hacer? Dividir todo por el límite cuando x tiende a 2. Hay que factorizar. Sí, bueno, ¿y cuánto da? ¿Alguien sacó, no? ¿Qué es esto? 5 es la pendiente de esta recta. Está acá que la dibujé. ¿Están de acuerdo, no? ¿Se entendió la idea? O sea, que la recta, que ahora, métele que ojera, se tiene que ganar graficar. Dibujen la palabra. Y luego tiene que meter la recta. Y la recta va a pasar exactamente por 2, 3, y va a tener la pendiente 5. ¿Cómo encuentro la recta? ¿Cómo hacemos para encontrar la recta? Un esfuercito más, que acá está dentro de 3 semanas no nos vemos.
¿Cómo encuentro la recta? Para encontrar la recta, ¿qué hacemos? En la recta, ¿qué sé? La pendiente y tengo punto. Porque la curva y la recta pasan por el mismo punto. Y el punto sería X2, o sea que es 5 por 2, a ver, es igual a 3. Y esto está bien, tendría que caer. Esto es 10, pasa por el otro lado, menos 10, menos 7. O sea que la recta va a ser, si se me da cuenta, 5x menos 7. De la imagen, dice que la imagen era 3. ¿Puede ser? La imagen de 2 en la parábola me dio 3, que va a ser la misma imagen de la recta, ¿o no? Todos de acuerdo, le vuelvo a repetir un ejercicio más, 5 minutos y terminamos. Lo están viendo, tanto para la recta como para la parábola, tienen la misma imagen. ¿Por qué? Porque está haciendo tangente en ese punto. Las dos pertenecen a la recta y a la parábola. ¿Qué obtengo con esta fórmula? Con esta fórmula, ¿qué obtengo? La pendiente. Llamada también tangente, el ángulo. Llamada también derivada en un punto. ¿Qué es este 5? Apliqué la fórmula. Vamos a ver, y este 5. ¿Qué es este 5? La derivada. En un punto. Ahí la derivada. La derivada en un punto. ¿Sí o no? La derivada en un punto. Cuidado con eso. No es la derivada. La van a ver después que es la derivada. La derivada no es un número, es una función. Esta es la derivada en un punto. ¿Está claro, no? Esto es la pendiente. ¿De quién? De esta recta tangente en el punto sobre la función. ¿Y cómo pendiente? hizo para hallar B, profe? Entonces, o hacer la ecuación del área de recta. La ecuación del área de recta que tiene la pendiente y un punto. Apliquen eso si no lo entienden. Ecuación del área de recta. ¿Está claro? Si hice bien la cuenta, 5 menos. Quiere decir que ustedes, no es que tienen que venir y acomodar la recta ahí. Tienen que hacer esta recta, 5x menos 7. O sea, el menos 7 pasa en la recta con pendiente 5. En 2, 3, por acá, va a pasar esta parábola, sí o sí, en este punto. Y la parábola va a ser tangente, o sea, va a ser así. ¿Estamos? ¿Lo pueden hacer aparte? ¿Juntarlo? ¿Ah, sí o no? Bueno, tienen que verificar, tienen la aplicación, verifican, tienen que dar exactamente igual. No hacen trampa, no es que agarren, ponen la función y acercan la regla. ¿Qué pasa? Hacen esto porque esa cosa están verificando y quisieron ver esta fórmula. Para finalizar, esto que estamos haciendo acá es la pendiente, es la derivada en un punto. Luego, el siguiente ejercicio, la siguiente parte de la teoría es derivada. Derivada nomás. ¿Por qué derivada nomás? Derivada es otra función. Si esta es una función, su derivada, adelantándome, mirando, va a ser ¿cuánto? 4x menos 3. Es una función. Esta es una función. Y esta es otra función que se llama derivada. ¿Y esta qué es? La derivada en un punto. O sea que la derivada en un punto. Claro, esta es la derivada en un punto. Entonces, ¿qué pueden deducir de esto? Terminamos a ver si alguien dice algo. Las derivadas son infinitos. Las derivadas son Los infinitos puntos de la. son los infinitos, las infinitas que. Estas derivadas son las infinitas que. Sí, pero las infinitas pendientes de todas las tangentes que están pasando por acá. ¿Sí o no? Esta derivada, ya estamos yendo demasiado, casi que estamos filosofando. Pero esto, no, son todas las pendientes, ¿Cuántas tienen? Infinitas, ¿por qué? Porque X, ¿cuánto puede valer? 1, 1,1, 1,2, 1, infinito. O sea, porque cada vez que se le ocurre un X, ¿qué vamos a tener? Una pendiente. O sea que si se me ocurre el número 2, ¿cuánto me tendría que dar esto? 5. 5. A ver, 2 por 4, 8, no 3, 5.
¿Necesita aplicar límite? No, porque yo iba a hacer la derivada. ¿Le lea? ¿Se dieron cuenta? Estoy haciendo un salto, gente. Casi de 2 clases acá. Esta es la derivada de esto. ¿De dónde salió? No le dije todavía. Ahora vamos a ver cómo sale. Esto es la derivada de esto. No es la derivada de un punto, es la derivada. ¿Vamos bien a esto, no? Sí. Pero esto representa toda la derivada. En cualquier punto. Por ejemplo, los. Vengo, reemplazo acá, 2 por 4, 8, 1, 3, 5. Me da el mismo número. Y claro, porque esta es la derivada del 2. Es la derivada del 2. Es la derivada del 2, 5. ¿Qué está la derivada? En 2, 5. Ya lo mismo. ¿Estamos? O sea que si yo puedo llegar fácil a esto, no tengo que hacer todo esto para resolver. ¿Está claro? Que es lo que vamos a hacer en la práctica. La práctica no van a hacer todo. Van a haber una forma de hacer un salto y llegar directamente a esto. Y esa forma de encontrar la derivada en cualquier parte, en cualquier punto, sin hacer estos límites. ¿Está claro? ¿Estamos? Bueno, gente, fin. Nos comunicamos por mensajería interna. Cualquier duda que tengan, manden el mensaje interno, lo voy a leer en algún momento. Eventualmente. Bueno, gente, Zoom, nos vemos. Chao, chao. Hablando de Roma,